Entonces, a ver si O me sea, deja bajar. hasta el momento habíamos Sí, trabajado con una sola variable, ¿no? habíamos trabajado, sí, exactamente, habíamos trabajado con una sola variable. Ahora vamos a ver dos variables al mismo tiempo, digamos, y vamos a ver si existe alguna relación entre ellas. A esto se le conoce como una distribución bidimensional porque tenemos dos dimensiones y constituye la base del análisis bivariado. Tenemos una población o muestra donde a cada individuo se le han medido dos variables X e Y, donde los datos, si te fijas, se pueden representar como pares ordenados. X1 y 1, X2 y 2, hasta Xn y n. Esos son los datos. O sea que la variable X y la variable Y se pueden representar como puntos, digamos, como pares ordenados. Ahora después vamos a ver cómo representar esos puntos en un sistema cartesiano. Es lo que vamos a ver hoy, una de las cosas. Estos datos se pueden organizar en una tabla de doble entrada si se trata de variables cualitativas o discretas, o graficarse en un diagrama de dispersión si son cuantitativas, o sea, si estoy hablando de variables continuas. Una tabla de doble entrada se llama de contingencia también, muestra cómo se distribuyen conjuntamente dos variables. Por ejemplo, si se clasifican estudiantes según el turno, mañana-tarde, y se aprueban o no una materia, se construye una tabla como la siguiente. Y acá tenemos la tabla. Tenemos en la primera fila se clasifican por aprobar o no aprobar una materia, los estudiantes, y en la primera columna tenemos los turnos a los que pueden asistir, mañana o tarde. Em, Tanto el turno, mañana o tarde, como la condición, aprobado o desaprobado, son variables cualitativas. Y vamos a ver dos tipos de distribuciones que podemos llegar a observar mirando la tabla, que son las marginales y las condicionadas. Las marginales son las que se obtienen sumando los valores por fila o por columna. Es decir, por ejemplo, si yo sumo todos los alumnos que van al turno mañana, ¿cuántos tengo en total? Claro, sería 30, sería en total. 30, exacto. Tendría 30. O sea que la probabilidad de que un alumno vaya al turno mañana es de 30 sobre el total de alumnos que son 70. Claro. ¿Sí? O sea, se lo podemos denominar como población, ¿no? También, al 70. ¿Cómo qué, perdón? Como población, el total de... O... Sería, claro, como un porcentaje del total sería. Perfecto. El porcentaje de alumnos que van al turno mañana se obtiene haciendo 30 sobre 70, o la probabilidad sería, Ujú. ¿sí? Porque esto es una distribución, estamos viendo la distribución de las probabilidades, digamos. Em, Acá la probabilidad del turno tarde sería del total de alumnos que van al turno tarde, que son 40, sobre el total de alumnos que son los 70. O sea, se suma el total de alumnos entre mañana y tarde, que me dan 70, serían los casos posibles, y los casos favorables serían todos los alumnos que van al turno tarde, que son 40. ¿Sí? Sí, sí. O sea que Bien. básicamente también aplicamos lo que sería el caso de éxito y fracaso. Acá en este... Em, sí, 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 lo puedes pensar así, pero en realidad, fíjate que, claro, acá porque tenés solo dos opciones, mañana o tarde. Em, y si vos querés calcular la distribución marginal, pero por aprobado o desaprobado, ¿cómo lo harías? Em, por aprobados, aprobados sería... em, me posiciono solamente la columna en lugar de la fila. Sería... Claro, sería la probabilidad de aprobar, Que en este caso sería... Lo sumo a lo de la mañana y tarde, sería sí, 45. sí, Y de los no aprobados sería 25.
Claro, sería Claro, 40 y... claro, sobre el Claro, total. sobre el total siempre, acordate, sí. La probabilidad de aprobar sería 45 sobre 70 y la de desaprobar sería 25 sobre 70. Sí. Y la diferencia que tiene con las distribuciones condicionadas es que las distribuciones condicionadas justamente te muestran cómo se distribuye una variable dada una condición, o sea, dado un valor de la otra que se mantiene fijo. Es decir, por ejemplo, la distribución condicional de aprobación, dado que el estudiante asiste a la tarde, o sea, ese dado que te dice si pasa tal cosa, es lo que significa. O sea, dado que el estudiante asiste a la tarde, es lo que vos sabés. Sabés que el estudiante asiste a la tarde. Es tu variable que se mantiene fija. Entonces vos tenés que calcular la distribución condicional de aprobación. Entonces sería la probabilidad de aprobar sabiendo que asiste a la tarde y la probabilidad de desaprobar sabiendo que asiste a la tarde. Porque eso es lo que vos sabés, lo que va después de la barra, digamos, esto de acá es lo que vos sabés, sabiendo que asiste a la tarde. Entonces la probabilidad de aprobar sabiendo que asiste a la tarde es los aprobados, que son los aprobados, pero de la tarde tengo que ver, porque yo sé que asiste a la tarde. Entonces, los aprobados de la tarde son 25. Sobre el total, pero ¿el total de qué? El total de los que fueron a la tarde, que son 40, porque eso es lo que yo sé. Yo sé que asistió a la tarde. Entonces tengo que ver el total de los que asisten a la tarde, que son todos mis casos favorables. De esos tengo que ver los que aprobaron, que es la probabilidad que yo quiero calcular, que es 25. ¿Sí? ¿Hasta ahí Sí, me sí, seguís? sí, sí. O sea, y para no aprobar es lo mismo. Yo tengo que ver del total, que tengo que ver lo que yo sé, o sea, el total de los que fueron a la tarde, que son 40, o sea que los casos totales al suceso, los casos totales, digamos, van a ser 40. Tengo que ver los que no aprobaron de la tarde, que son 15. Entonces serían 15 sobre 40, sería la probabilidad condicionada. Eso por un lado. Y fíjate en el ejemplo, si vos querés la distribución condicional de turno, dado que el estudiante aprobó, entonces sabiendo que el estudiante aprobó, tenés que ver la probabilidad del turno, de ir en el turno mañana y la probabilidad de ir en el turno tarde. Entonces ahí vos lo que tenés que buscar como casos totales posibles serían los aprobados, ¿no? Porque es lo que vos sabés. Vos sabés que aprobó. Entonces lo que va a ir en el denominador es el número de aprobados, que el número de aprobados es 45, el total. Entonces acá va el 45. Y lo que vos tenés que ver es la probabilidad de que vaya a la mañana de todos los aprobados, o sea, el número de personas que van a la mañana son 20. O sea que la primera probabilidad va a ser 20 sobre 45. Y la segunda, que es la probabilidad de ir a la tarde, sabiendo que aprobó, son 25. Entonces sería 25 sobre 45. ¿Sí? Claro, entonces también, claro, en este caso, o sea, la condición también afecta al total, básicamente. Entonces, estamos hablando de, Exactamente. dejando de hablar de total, sino estamos hablando del suceso, básicamente. Exactamente, vos tenés que ver el total de los que cumplen con esa condición, de los que cumplen en este caso con aprobar. El total de aprobados sería 45. Ujú. Por ejemplo, entonces, si vos querés saber la probabilidad de desaprobar sabiendo que fue al turno mañana, ¿cómo sería? De La desaprobar, probabilidad de no aprobar, claro, sabiendo que fue al turno mañana. ¿Qué tenés que tomar como total? nos posicionamos, básicamente tomamos el total de 30 que asistieron al turno mañana y los que no Claro, aprobaron fueron 10 10 sobre claro, 30.
10/30, exactamente. Así es como lo tenés que pensar. O Y sea, sí. te iba a preguntar si, por ejemplo, la condición puede solamente afectar a una variable y no a la otra. O sea, es como que, por ejemplo, afecta solamente a X y permanece, o sea, constante, toma siempre los mismos valores, por ejemplo. Claro, si tomás como i tarde, por ejemplo acá, tu Ujú. i es tarde, o sea, tu número este siempre se va a mantener constante. O sea, ¿a eso te referís? Sí, sí. Ah, bien. Sí, sí, sería eso. Es como que vos dejás una variable fija y la otra, bueno, va a variar en función de lo que la probabilidad que te esté pidiendo. Claro, esto solamente para casos Condicionado. de variables discretas, ¿no? O sea, para casos de... Sí, por lo general sí. Sí, sí, es siempre porque estas dos distribuciones o la tabla se utiliza más bien en variables discretas. Fíjate que acá las tablas se distribuyen conjuntamente dos variables si se trata de variables cualitativas o discretas. Y ahora vamos a ver los diagramas de dispersión que se utilizan más en variables cuantitativas, que para eso tenemos que ver algunos conceptos, como por ejemplo el de covarianza, que es el primero, que lo que hace es medir la variación conjunta de dos variables cuantitativas. Y se define como, o sea, cómo varían dos variables x e y. Bueno, esto es una fórmula, ¿sí? Que lo que te dice es que uno sobre la cantidad de datos que yo tengo en la muestra por la sumatoria de cada uno de los xy menos la media por cada uno de los y sub i menos la media, te va a dar la covarianza. ¿Qué es lo que mide? Ay, perdón, me fui. Lo que mide es básicamente cómo varían las dos variables. Te va a dar un valor, un número. Si ese número es positivo, lo que te indica es que cuando una variable crece, la otra también tiende a crecer. Es decir, cuando x aumenta, y también aumenta. Si el valor de covarianza es negativo, lo que te indica es que cuando aumenta una variable, la otra tiende a disminuir. O sea, si el valor de x aumenta, el valor de y disminuye. Y si la covarianza te da un valor cercano a cero, indica muy poca relación lineal o de dependencia o nula relación de dependencia o lineal. Eso Ahora vamos a ver. sirve Sí, básicamente más que nada para cuando el tema de graficar, básicamente después cuando vamos... sí, sí, sí. Ahora vamos a ver igual que hay otro coeficiente que es más, eh, que es mejor para analizar todo esto. Digamos que es un coeficiente que te da como una tablita donde te dice valores más certeros. Te da valores más certeros. Esto es como más general. Em, bien, bueno, entonces, ¿qué es la correlación lineal? Este que te digo. Correlación lineal de Pearson, que es un coeficiente de correlación de Pearson, es una versión normalizada de la covarianza. Es como que vos normalizás la covarianza. ¿Cómo la normalizás? Acá en la formulita, fíjate que dice covarianza entre x e y dividido em, la, el desvío de x por el desvío de y. Son los desvíos muestrales de x e y. Y ese valor de R o de correlación siempre es un número entre -1 y 1. Si ese valor te da 1, lo que te indica es que la correlación lineal es positiva perfecta. O sea que em, los puntitos que te dan en el gráfico están muy cerquita de la recta o coinciden con la recta. Sí, coinciden con la recta, básicamente. Si el coeficiente de correlación es menor que, perdón, igual a -1, la correlación lineal es negativa perfecta. 1, perdón, sí, tu coeficiente de correlación es -1,
cuando vos, el gráfico va a ser de esta manera. Vos vas a tener los puntos, un puntito acá, otro puntito acá, otro puntito acá, y la recta que vos grafiques también va a coincidir con esos puntos, ¿sí? O sea, va a ser una función lineal, ¿sí? Que justamente va a tocar, va a pasar por esos puntos. Por eso es que se dice que la correlación lineal es negativa perfecta, porque vos vas a tener una función con pendiente negativa. Y acá tenés una función con pendiente positiva, porque fíjate que va en aumento esta función. Y acá disminuye, ¿sí? Esa sería la idea. En el primer Tendría, caso, sí, tendría que perdón, ser lineal. Sí, sí, en el primer perdón. caso sería, es como que, o sea, siempre va a ser creciente y siempre va a estar, va a iniciar sobre el eje de ambos, o sea, No, no, no ah, necesariamente, no necesariamente. Eh, la correlación puedes tener así, una recta así, y también va a ser positiva perfecta mientras coincida con los puntos, o sea, los puntos que vos tengas justo toquen a la recta, digamos. Y si tenés que el coeficiente de correlación es igual a cero, no hay correlación lineal, o sea que la gráfica vas a tener los puntos, una nube de puntos que no coinciden con la función que vos tengas. O sea, puedes tener así, así una nube de puntos que nada que ver con la función que vos tengas, o sea, que estén alejados de la función. Digamos que no hay dependencia, una relación de dependencia entre las variables X e Y. Eso es lo que te dice, lo que significa, digamos, que no hay correlación. y eso, por Bien. ejemplo, en un caso real, básicamente si es la última opción que da cero, ¿en qué, por ejemplo, podría aplicarse? O sea, en momentos donde hay mucha dispersión o... Claro, cuando las variables no, cuando las variables no están relacionadas entre sí, por ejemplo, la edad de una persona y el color de ojos, por ejemplo. No tienen nada que ver, no están relacionadas de ninguna manera. O sea, no hay una relación entre esas dos variables. Esa sería la idea. Por ejemplo, el peso y la presión arterial de una persona se pueden llegar a relacionar, ¿sí? Lo que dice acá, en un proceso químico, el rendimiento de un producto se relaciona con la temperatura de operación del proceso. Puede ser que a mayor temperatura, mayor rendimiento del producto, o viceversa, ¿sí? Em, digamos que esa sería la idea. Dice, correlación o dependencia aleatoria si la nube de puntos se sitúa próxima a la gráfica de la función. Es decir, em, a ver, veamos. Si yo tengo la nube de puntos, fíjate que la nube de puntos la tenés acá. Fíjate que se parece mucho a una recta, ¿no? Digamos que si vos tenés una recta acá, a ver si me deja. Si vos tenés acá justamente una recta, ahí, digamos que coincide con varios puntos. En ese caso se dice que hay una dependencia o correlación. En este caso hay una independencia porque si vos trazas una recta, digamos que los pares ordenados, hay muy poquitos que coinciden con la recta. Digamos que la gran mayoría de la nube de puntos no coincide con la recta. Entonces decimos que em, las variables son independientes, o sea, no hay una relación de correlación, digamos. En el primer gráfico tenemos una correlación positiva, porque fíjate que a medida que aumentan los valores de X, también aumentan los valores de Y, y en el segundo gráfico no hay una relación de correlación. Digamos que acá
no tenés una relación de correlación. Bien, bueno, pasemos al siguiente. A ver. Bueno, a ver si me deja pasar a la siguiente. Ahí estamos. Fíjate que acá te dice, tenemos varios gráficos y te dice los valores de R, cuál sería la interpretación, según los valores que vos tengas de R. Em, si la correlación es fuerte, fíjate que este sería un tipo de correlación fuerte, positiva, ¿sí? Porque la nube de puntos se aproxima a una recta. Acá la correlación sería débil porque la nube no se aproxima a la recta o a la curva. Acá sería positiva porque a medida que crece una variable, o sea, la variable x, crece la variable y también. Y acá sería negativa porque a medida que crece la variable x, decrece la variable y. En el caso de que la correlación sea fuerte, positiva y fuerte, el valor de R está entre 0,9 y 1, o sea, está lo más cerquita, lo más próximo a 1 posible. Si es fuerte positiva, está entre 0,7 y 0,89. Si es moderada positiva, está entre 0,4 y 0,69. Si es positiva pero débil, está entre 0,1 y 0,39. Como en este caso es positiva pero es débil. Si da 0, no hay correlación, como vimos la nube de puntos que no están relacionados. Y con débil negativa, moderada negativa, lo mismo, pero con el signo negativo. Si está entre 0,9 y menos 0,1, es muy fuerte negativo. Bien. Y, o sea, va a ser lineal siempre y cuando sea 1 o -1. O sea, Claro, tiene que estar entre menos 1 y 1 los valores. Sí. Sí, vos siempre vas a ver, siempre vamos a ver estos casos, porque los otros casos no lo vamos a analizar. Vamos a analizar solo los casos más próximos a una recta, digamos, a una función lineal. Acá tenemos otros ejemplos donde tenemos una relación inversa fuerte, ¿sí? Entre los años de escolarización y la edad a la primera unión, sería la edad al primer casamiento, digamos. Em, Fíjate que hay una relación directa, fuerte, porque se aproximan, los datos se aproximan a una, o sea, están como lo más próximos a una línea recta. Si trazamos una línea recta acá, los datos se van a aproximar. Hay algunos que van a estar un poquito más lejos, pero por lo general hay una buena aproximación. Acá los puntos están más dispersos, entonces va a ser una relación débil, relación directa pero débil. Acá hay una relación inversa fuerte. ¿Por qué inversa? Porque sería una correlación negativa, porque a medida que aumenta el nivel de ansiedad, baja la nota del examen, sí, fíjate, es ¿sí? verdad, es verdad. Eso es muy cierto, también en la vida real. Y acá hay una relación inversa, porque también a medida que aumenta el nivel de ansiedad, baja la nota del examen, pero hay algunos valores que, digamos, son atípicos, entonces es una relación inversa débil, digamos. La correlación de Spearman, esto es cuando se utilizan variables ordinales. En ese caso se utiliza ay, me fui, perdón. Se utiliza la correlación de Spearman, que está basada en los rangos, ¿sí? Los valores de DI es la diferencia entre los rangos eh, de cada observación de la variable x y de la variable y. O sea que tengo que restar
la diferencia entre esos rangos. Rango sería como el nivel de, el orden Límite. que tienen. Ah, ¿Sí? no Por estaría ejemplo, ¿qué? comprendida, por ejemplo, el valor máximo menos el mínimo, no sería, estaría comprendido. Sí, no exactamente. Sería como, por ejemplo, si vos estás hablando de variables ordinales, como por ejemplo, em, el nivel de satisfacción con la carrera, bueno, muy bueno, em, malo, muy malo, por ejemplo, entonces vas a tomar como muy bueno el uno, ese sería el primer rango, como nivel bueno el 2 y así sucesivamente. Sería como para darle un valor numérico a cada una de las variables ordinales. Y n es el número de pares de datos. Eh, n, digamos, el valor de la muestra. ¿Cuántos elementos tenés? Em, este coeficiente, el de Spearman, de correlación de Spearman, también se encuentra entre -1 y 1, con la misma interpretación que el coeficiente R que vimos anteriormente de Pearson, pero es más robusto ante valores atípicos y relaciones no lineales. Es decir, que se puede usar en relaciones que no tienen una dependencia lineal, o sea que en vez de ser una recta es una curva, digamos, y se puede usar cuando tenés valores atípicos. Es como que da una mejor Aproximación. Mm. interpretación de los datos, claro. Acá tenemos un ejemplo donde se calcula la varianza, la covarianza, perdón, y el coeficiente de correlación y se da una interpretación de lo obtenido. Acá tenemos como variable X las notas de matemática y como variable Y las notas de música y queremos ver si hay alguna relación entre esas dos notas, si hay una correlación. Em, las notas obtenidas de 10 alumnos son, porque tenemos una muestra de 10. Bueno, para calcular la covarianza, como vimos, se hace 1 sobre n por la suma del producto entre cada uno de los valores de X, de acá digamos, del cuadrito, cada uno de los valores de X y, se le resta su media, que la media está calculada acá arriba, que para X la media es 5,75, ese valor es siempre el mismo, y se lo multiplica por cada I sub I, que el primer I sub I que me aparece es 6,5, menos la media de I, que la media de I obtenía 6,3, y así se va sumando cada uno de los valores del producto, ¿sí? O sea, se hace XI menos su media por I sub I menos su media, más y así sucesivamente. Bien, y a eso se lo multiplica por 1 sobre n, que n es la cantidad de datos que yo tengo, la cantidad de alumnos en este caso, que son 10 de la muestra, o sea, las notas de los 10 alumnos, y ahí se obtiene la covarianza, que es 3,075. Esa es la covarianza. El coeficiente de correlación, que lo habíamos visto anteriormente, R, se calculaba haciendo la covarianza dividido el desvío de X por el desvío de Y. Bien, el desvío de X por el desvío de Y se calcula con la fórmula que ya habíamos visto anteriormente, en semanas anteriores, que era, primero se calculaba la varianza, después la raíz cuadrada de la varianza era el desvío. Bueno, y eso da, en definitiva, 0,92. Como me dio un valor, y ahora viene lo importante, como me dio 0,92, yo me fijo en la tablita, entre 0,9 y 1, la interpretación es que es una correlación muy fuerte y positiva. Esa sería la interpretación. Existe una correlación positiva fuerte. Eso es lo que se hace
siempre cuando tenemos un valor de correlación. Se va a la tabla y nos fijamos qué tipo de dependencia tienen esas variables, si es positiva, negativa, si es fuerte o si es débil, o si directamente no hay correlación, o sea, no hay relación entre las variables, me tendría que dar 0 el coeficiente de correlación. Bien, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, sí. Bien, ahora lo que vamos a ver es el concepto de regresión lineal, que es básicamente cómo armar la recta, ¿sí? Cómo, eh, digamos, graficar de alguna manera los datos que yo tengo. Entonces, fíjate que acá lo que me dice que el análisis de regresión tiene por objetivo identificar un modelo funcional que describa cómo varía la esperanza promedio de una variable dependiente y frente a cambios en una variable independiente x. Hay varias maneras de desarrollar tales modelos. Una es conocida como el método de mínimos cuadrados, que es el que vamos a ver. No sé si ustedes lo llegan a ver, porque, bueno, creo que la semana que viene es de repaso, pero igual creo que hay algún ejercicio de esos, así que bueno, vamos a ver cómo se haría. Em, en la práctica es posible adoptar modelos de regresión que se pueden agrupar o clasificar en lineales o no lineales. Los lineales son los de la figura A y los no lineales son como por ejemplo una curva en la figura B. Nosotros vamos a ver, nos vamos a concentrar en los modelos como los de la figura A, que son los lineales. Em, el objetivo es hallar un modelo lineal lo más cercano posible a los datos que yo tengo. O sea, el modelo que mejor se ajuste a los datos que yo tengo, que son los puntos, los pares ordenados X e Y. Por ejemplo, acá tenemos el modelo lineal simple para los puntos de la figura A, que son estos, 11, 17, 9, 12, 7, 6, 5, 2 y 2, 1. Es esta recta que yo tengo acá, igual a 1,8566 por X menos 5,0246. Fíjate que acá la pendiente, que es el numerito que está delante de la X, es positiva. ¿Por qué es la pendiente positiva? Porque tengo una función lineal o un modelo lineal positivo. Em, bien, bueno, ¿cómo tenemos los valores de A y de B? O sea, para poder graficar, ¿sí?, esta función lineal, que esto es en definitiva una función lineal, yo tengo que hallar la pendiente, que en este caso es 1,8566, y la ordenada al origen, que es menos 5,0246. ¿Cómo hago para, digamos, para encontrar esos valores? Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer eso. Como medida de que también se ajusta el modelo igual f de x a la colección de puntos que tengo, que es x1 y 1, que son los valores que voy a tener como dato, se pueden sumar los cuadrados de las diferencias entre los valores reales y los valores dados por el modelo, para obtener una suma de los cuadrados de los errores. ¿Cómo sería eso? Bien, vos tenés una función lineal igual a f de x, ¿sí?, que es la recta, y por otro lado tenés los puntos que te dan, ¿sí?, que son x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3, que son los pares ordenados. Em, si el modelo es un modelo perfecto, no vas a tener eh, error, digamos. Digamos que los puntos van a estar sobre la recta, estos puntos de acá, x1 y 1, x2 y 2, x3 y 3. Pero como por lo general no se va a dar eso, no vas a tener una relación lineal perfecta, digamos, una correlación lineal perfecta, lo que vas a tener que hacer es encontrar, digamos, ese error. Entonces, ¿cómo se hace?
Bueno, se hace la diferencia entre la función f de x, y, que te va a dar el valor de y sub i, el valor de la coordenada i, y a eso le vas a tener que restar, o sea, perdón, al valor este de la función de x, y, que es tu función es esta, le vas a tener que restar el valor de i sub i que vos tenés. Y eso te va a dar el error de sub 1. Después, para el error de sub 2 se hace exactamente lo mismo. Al valor de la función f de x, y se le resta el valor de i sub i, que en este caso es i sub 2. Y ahí se obtiene d2. Y para d3 lo mismo. Al valor de la función se le resta i3. Y ahí se obtiene d3. Se suman estos cuadrados. O sea, estos errores, que es f de x, y menos i sub i, estos errores, que es esta resta, se eleva al cuadrado y se van sumando. O sea, se suma d1 al cuadrado más d2 al cuadrado más d3 al cuadrado, que es lo que tenemos acá abajo. La suma de los cuadrados de los errores es d1 al cuadrado más d2 al cuadrado más d3 al cuadrado. Digamos que adoptamos un modelo lineal, o sea, I igual f de x sería mi modelo lineal, que haga mínimo el valor de S, o sea, que haga mínimo la suma de los cuadrados de los errores. A este modelo se le llama recta de regresión, o sea, esta sería mi recta de regresión, que sería el método de los mínimos cuadrados, aplicando el método de los mínimos cuadrados. La recta de regresión de los mínimos cuadrados es una recta que es igual a por x más b, ¿sí? Donde a se obtiene de hacer toda esta cuentita y b se obtiene de hacer toda esta otra cuentita. No necesitas saber de dónde sale, porque se hace obteniendo las derivadas parciales con respecto a y con respecto a b, que a es la pendiente y b es la ordenada al origen, de esta suma, de la suma de el cuadrado de los errores, ¿sí? Que este sería el cuadrado de f de x, y menos i sub i, que es el error al cuadrado. O sea, no necesitas saber de dónde sale eso porque ustedes no vieron derivadas. Entonces, lo único que tenés que saber que a se obtiene haciendo toda esta cuenta y b se obtiene haciendo toda esta cuenta. Lo que vos necesitas es tener los valores de x, y de i sub i para sacar todas estas sumas. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Cómo sería con un ejemplo? Me dan estos puntos, ¿sí? Donde la primera coordenada es x, la segunda es y. Me dan 4 puntos, o sea que mi n es 4, el tamaño de la muestra. Entonces yo tengo que hallar la recta de regresión de los mínimos cuadrados. Fíjate que acá, en el gráfico, pone los puntos menos 3, 0 acá, que justo coincide con la recta que se obtiene, menos 1, 1, que no coincide con la recta, hay un pequeño error acá, ¿sí? Que es la distancia entre el punto y la recta. Acá tenemos el punto 0,2, que tampoco coincide con la recta, pero está cerquita. Y acá tenemos el 2, 3, que está básicamente en la recta, casi. Y acá lo que se hace es calcular. Se escribe primero los valores de x, que son el menos 3, menos 1, 0 y 2. Los valores de y, que es la segunda coordenada, 0, 1, 2 y 3. Se hace la suma de los y sub i, la suma de los x, y. Después se multiplica cada uno de los x por cada uno de los y, menos 3 por 0, 0. Se eleva x al cuadrado acá. Se suman los x, y al cuadrado y se suman los productos de x, y por y sub i, que es la suma de todo esto. 0 menos 1 más 0 más 6 me da 5. Ahora, para hallar el valor de a, que es la pendiente, se aplica esta fórmula, que es la que vimos arriba,
Y como ya tenemos los valores de xy por y sub i, de xy, la suma de xy que es -2, directamente se reemplaza y se obtiene a. Con b lo mismo, ¿sí? Que es 1 sobre n por la suma de los i sub i, que es 6, menos a, que es 8 treceavos, que ya lo calculamos acá, por la suma de los xy, que es -2, y ahí se obtiene el valor de la ordenada al origen, que es b. O sea que mi recta f de x es a, que es 8 treceavos, por x, más b, que es 47 sobre 26avos. Y con eso se obtiene la recta que está graficada acá. ¿Sí? ¿Se Sí. entendió el proceso? Sí, sí, o sea, para calcular la pendiente y la ordenada al origen sí, pero para el tema de los pares o sea, de pares o sea, para cada punto en la línea básicamente de errores, ¿cómo era para calcularlo? Los pares ordenados de cada. Em, los pares ordenados, el -3, 0, por ejemplo, vos buscás el -3 sobre el eje x, Ujú. y como tu coordenada ahí vale 0, va a ir sobre el eje x el -3, el punto -3, 0, que No, es no, el que está acá. pero para hacer la. Ah, no, yo decía, me confundí, pero yo pensaba que también se calculaba para el tema de la, de la, de la gráfica, o sea, que uno ¿Vos tiene que hacer. decís la diferencia de los errores? Claro, exacto, sí, sí, eso yo decía. No, eso no, eso, o sea, visualmente se ve acá, ¿no? De 1 al cuadrado más de 2 al cuadrado más de 3 al cuadrado, que serían los errores, los cuadrados de los errores, pero eso lo que te sirve a vos es cuando vos derivás, es para calcular cuál sería el valor de A, porque de ahí sale la pendiente y la ordenada al origen. Digamos que eso te sirve para saber cuál va a ser el valor de A y cuál va a ser el valor de B. Pero no es que vos lo vas a tener que hacer. Pero Claro, si vos lo querés hacer, lo que haces es a cada valor de f de x, o sea, de la recta, para comprobarlo, le restás el valor de la coordenada y, que es esto. Y después lo elevás al cuadrado. Y la suma de todo eso te va a dar el error, que en definitiva es la recta A por el valor de la coordenada x más b, más la ordenada al origen, menos el valor de i sub i al cuadrado. Pero digamos que eso no lo tenés que hacer. sí, sí, Vos lo que tenés que hacer es determinar la recta de regresión. perfecto. O sea, se ¿Sí? entiende, pero la fórmula por ahí es media extensa, por eso. No, sí, lo que pasa es que es medio engorroso todo esto, ¿no? Porque, pero bueno, está explicado con un ejemplo sencillo y cortito como para que se entienda la idea. Eh, Porque por ahí no siempre vas a tener 4 pares de puntos. Claro. Después acá hay otro ejemplo, que este sí se hizo utilizando un programa, ¿sí? Creo que se usó MATLAB o algo así. Lo que se hizo es saber la relación que había entre el diámetro por la altura de los álamos y el peso de esos árboles. Entonces se encontró que el R cuadrado, digamos, se encontró una relación lineal positiva. ¿Por qué? Porque fíjate que le dio un coeficiente 0,7934, que digamos que indica una relación lineal positiva porque está muy cerca del 1, digamos. Y fíjate que de hecho los valores estos están muy cercanos a la recta, salvo este, que es el único que es un valor atípico, pero después el resto está muy cerquita de la recta. Digamos que hay muy poco margen de error. Em, digamos que acá, más que el coeficiente de correlación, este es el coeficiente de determinación, que es a R elevarlo al cuadrado. Básicamente es el que vimos anteriormente, R lo elevas al cuadrado.
sería el cuadrado del coeficiente de Pearson, que fue el que vimos anteriormente. La interpretación de ese coeficiente r al cuadrado es que si es igual a 1, es el caso extremo en el que los errores son nulos. Los residuos, que serían los errores, son nulos. Entonces el ajuste es perfecto. ¿Qué significa? Que los puntos se ajustan perfectamente a la recta. O sea que coinciden los puntos con la recta, con el modelo de regresión. Si el coeficiente r al cuadrado es igual a 0, el coeficiente de determinación es 0, en este caso el ajuste es inadecuado porque las variables x e y son independientes, es decir, que ningún punto va a coincidir con tu recta, o sea que no hay relación. Y si el coeficiente está entre 0 y 1, lo que hay que tener en cuenta es que para valores próximos a 0,9 son ajustes muy aceptables, mientras que para valores inferiores a 0,6 hay una escasa fiabilidad y sugieren la búsqueda de otra línea de ajuste más adecuada. O sea que el modelo lineal no es un ajuste muy adecuado para ese, digamos, para esos valores. Bien, acá tenemos más ejemplos donde me dio un coeficiente de determinación muy cercano a 0, o sea que no hay una buena aproximación. Fíjate que gráficamente se ve, porque tenemos que la gran mayoría de los puntos están lejos de la recta. Y en este otro caso me dio un coeficiente de determinación más cercano a 1, o sea que es una buena aproximación de la recta de regresión. Y fíjate que los puntos están más cerca de la recta. Esta recta se iría hacia arriba, ¿no? Y se iría en esa dirección. Bueno, eso sería todo, ¿sí? Todo lo de la última parte. Em, a ver, déjame un segundito que ahí voy a detener. Bueno.